Continuamos avanzando en nuestra serie La luz de su palabra, una serie que siempre lo aclaro como un prólogo muy corto, une, enlaza la mirada de Dios en el Antiguo Testamento y la mirada de Dios en el Nuevo Testamento. En parte para, bueno, seguir combatiendo esas herejías que partieron del marcionismo, que planteaban que el Dios del Antiguo Testamento no era un Dios real, que el Dios real aparece con la figura de Jesús, y sobre todo para ver la coherencia histórica, pero sobre todo en las maneras de apreciar y de normar nuestras vidas, de acompañar nuestras vidas que tiene Dios como único plan de salvación, que es la lucha por salvarnos, por ser mejores personas, por aspirar y anhelar la santidad. Eh, de una manera muy simple o muy simplista, porque yo creo que Dios no se puede calificar ni con adjetivos ni con etiquetas. A veces surgen unos debates, de esto yo he hablado en episodios anteriores, unos debates que si Dios castiga, no castiga, que si Dios perdona todo, que si Dios no, bueno, al final nos acepta como somos, que nos ama tal cual somos. Y yo creo que son como los polos de dos balanzas desequilibradas. Porque hablar de un Dios que solo lo que hace es castigar y estar pendiente de sancionarnos y de corregirnos con dolor, no es una mirada correcta, y tampoco la mirada abusiva del Dios tonto que, bueno, no importa que usted sea lo que sea, haga lo que haga, viva como viva, Dios siempre te va a amar y va a respetar tu libertad. Dios es el equilibrio perfecto, que además no es ponderable. Yo no puedo pretender analizar a Dios y decir, bueno, yo que conozco a Dios les digo cómo es. Pero hay elementos que sí definen a Dios, por lo menos para uno tener una guía de lo que implica no solamente amarle, seguirle, obedecer sus mandamientos, como decía Jesús, Jesús, no en el Antiguo Testamento, Jesús en los Evangelios, cuando él decía, si me amarais, cumplirías mis mandamientos. Y es que Dios efectivamente es amor, su mayor demostración es en habernos permitido, entregado a su Hijo, para que desde el sufrimiento de la cruz toda la humanidad tuviera una opción de salvarse, que no es lo mismo decir toda la humanidad estaría salva. En un lenguaje quizás muy protestante, nosotros no estamos salvos, nosotros tenemos una opción de salvación que ganó Jesucristo por sus méritos. Y esos méritos que logra Jesús para nosotros requieren de nosotros también un camino, unas decisiones, renunciar a muchas cosas. Entonces, el amor de Dios hacia nosotros para mí es un innegociable, o sea, de que nos ama y hasta con locura. Ahí se dice una canción, hasta la locura, o sea, le dice el que canta a Dios, hasta la locura te amo, Señor, pero es porque Dios nos amó hasta la locura y más. Pero también Dios, dentro de ese amor, establece en un profundo equilibrio una normativa, un camino. No todo es permitido, decía Jesús. Ancha es la puerta que lleva a la condenación. Esa ancha es la puerta, es como la boca que esté lo más abierta posible, tragando todo. Comida, pero también porquería, basura, no. La salvación es un camino de puerta angosta que requiere sacrificios, que requiere renuncias, que requiere servicio, que requiere entrega, que requiere, como decía nuestro Señor Jesús también, renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. Y Jesucristo, la cruz que llevaba, esto tampoco hay que perderlo nunca de vista, ni la conciencia, era una cruz que no le pertenecía, porque en esa cruz llevaba el peso de todos nuestros pecados. Y ese peso era sé que la palabra a muchos no gusta, pero así lo dice Isaías, era el castigo que nosotros merecíamos. O sea, la consecuencia del pecado la asumió Cristo en su cuerpo, en su misión, en su dolor y en su pasión. Entonces, todo esto, todo este prólogo que siempre hago antes de entrar en contexto y en materia, también establece algunos límites para entender que Dios es muy paciente, es enormemente paciente, pero yo no diría infinitamente paciente. Infinita es su misericordia,
Es decir, que hasta el último momento que una persona tenga conciencia y oportunidad de pedir perdón, pues reparar sus pecados, como el ladrón en la cruz, hasta el último aliento, cuando usted le pide a Dios honestamente, Señor, de verdad, perdóname. No tengo ahorita el sacerdote para confesarme, pero estoy muriendo y me siento mal por todo lo que hice y recuerda y le da dolor las cosas que hizo. Dios no va a protocolizar mucho, a burocratizar mucho su salvación. Te va a amar, te va a salvar y te va a abrazar. Pero si eso no ocurre y lo que vemos es el crecimiento de un mal sistemático en tu vida o en una sociedad, y esto lo explica el padre Antonio Fortea, que lo he citado en otras oportunidades, es perfectamente, si no me equivoco, en su libro La Suma Demoníaca, que él establece que Dios a veces actúa en un condenado ya, o sea, una persona que irreparablemente ya no tiene vuelta atrás en su eternidad y se va a condenar. Es preferible que termine su vida para que su infierno no sea peor de lo que ya va a ser. Teológicamente eso no es muy fácil de explicar y las personas que solamente compran el teoría de que es imposible que exista un infierno porque Dios es amor, algo que también doctrinalmente es un error afirmar, porque el mismo Juan Pablo II, San Juan Pablo II, un papa fuera de serie, que además tuve la dicha de nacer en su papado y verle morir por 27 años de mi vida, o sea, más de 27 años, porque yo nací en el 81, Juan Pablo entró al papado, si no me equivoco, en el 76, pero por mucha parte de mi vida, Juan Pablo fue el papa de mi vida. Y el padre Gabriel Amor, que fue el exorcista de Roma por casi todo el papado de Juan Pablo, por muchos años, él le llegó a decir a Juan Pablo II, Santo Padre, hay obispos que no creen en el infierno, hay obispos que no creen en el demonio. Y Juan Pablo II le dijo, aquel que no crea en el infierno ni en el demonio, no cree en el Evangelio. O sea, no cree en Jesucristo. Entonces, no detenernos a explicar si esto sí o esto no, de que existe, existe. La misma Virgen de Fátima en las apariciones reconocidas, además por la iglesia, de las cuatro creo que están reconocidas mundialmente, ella le mostró a los niños, en una de las apariciones, no sé si fuera la tercera o la cuarta, le mostró el infierno a los niños. Lucía decía que era tan impresionante aquello que si no hubiese sido porque María estaba allí, ellos hubiesen muerto en ese momento de pánico, de terror. Y lo que veían eran almas sufriendo. Entonces, el infierno no es la amenaza de Dios para que nosotros le sigamos a la fuerza. El infierno es la consecuencia de no seguir a Dios, que es algo totalmente distinto. Es como que yo me siente con mi hijo, que Dios siempre lo proteja, y yo le advierta del peligro de las drogas, del alcohol, de la lujuria, de la promiscuidad, y él escuche, mas no me pare. Y al final contraiga una enfermedad de transmisión sensual incurable, al final caiga en drogas, y las consecuencias pues no las provoqué yo, porque yo como padre jamás voy a pretender que mi hijo induzca, bueno, usted no me hizo caso, ahora yo le voy a buscar todo eso para que sufra. No, pero ciertamente las consecuencias que existen y que son reales, producto de todo ese desorden de vida, las va a vivir él. Y las va a vivir él por no haber prestado oídos a las advertencias que como padre, como mi esposa, su madre hicieron, o también nosotros cuando nuestros padres nos hacían y nos hacen, los que tenemos la dicha todavía de tenerlos con vida, nos hacen siempre. ¿Ves? Nos hacen siempre las advertencias, los cuidados. A veces los padres son excesivamente proteccionistas, pero eso es parte de ser papá. Y uno lo va entendiendo también a medida que los hijos van creciendo y se van separando. En ese orden de ideas, la paciencia de Dios, yo sí lo digo, es como un reloj de arena para cada quien. Será un reloj de arena con millanes y millanes de granitos de arena que terminará en 100 años, pero se termina. La paciencia de Dios termina y termina con nuestra propia vida, pero sobre todo viéndolo más en la óptica del que se está esperando la conversión. O sea, Dios espera en ti y espera en mí un proceso de conversión que todavía está en pañales. Me atrevería a decir en unos más que en otros. Yo en esa invitación que hacía Teresa de Jesús de entrar al castillo interior, una de las primeras cosas que yo le agradezco a Dios es que yo tengo reconocidos mis debilidades y las tentaciones a las cuales más me debo cuidar. Eso no me hace más fuerte, pero sí me hace más cómplice si caigo en alguna de ellas, porque las tengo claras. Hay cosas que sencillamente en mi vida tengo que renunciar. Hay cosas que ya tengo que asumir como persona adulta. Ya cuando uno tiene ya 41 años,
camino a cumplir 42, no te puedes ver como un muchacho. Tampoco te verás como un anciano, pero literalmente es la plenitud de la adultez. Entonces tú tienes que tener posición y esa posición te hace, bueno, confrontar ideas de quien sea y a defender tus propias convicciones. Siempre te estás educando, pero tiene que haber una personalidad que fluya de ti, que emane, que diga, esta persona es así. En ese sentido, bueno, Amós, que sigue siendo el profeta, a Jeremías se le conoce como el profeta de las lamentaciones. Amós se podría calificar como el profeta del desastre, porque de verdad que siempre está hablando de los castigos de Dios. Pero recordando, Amós es un profeta que viene, no era del reino de Judá, del reino del sur, que era el reino que heredaba el linaje de David. Este viene del reino separado del norte. Y no era sacerdote, era un pastor de ovejas, era un laico, diría yo, en el lenguaje moderno. Y él es llamado por Dios para ir a profetizar. Es como el caso de Jonás en Nínive. Aunque Jonás era un hombre de Dios, pero es un extranjero que va a profetizar a una ciudad que no le pertenecía. Y ahí entra el énfasis importante de lo que al mismo Cristo le pasó. Nadie es profeta en su tierra. Los mejores profetas serán los que evangelicen en tierras extranjeras. En este capítulo 8 que habla de la cuarta visión de las canonas, una visión que tuvimos, se llama la canastas de frutas, dice lo siguiente. El Señor puso ante mis ojos un canasto de frutas maduras y me dijo, ¿qué ves, Amós? Y yo le respondí, una canasta de frutas maduras. Yahvé me dijo, también está maduro mi pueblo de Israel. El fin ha llegado. Ya no le perdonaré más. Ese día solo habrá en el palacio lamentos en vez de alegres cantos. Serán tantos los muertos que dejarán tendidos, que quedarán tendidos en cualquier parte. A ustedes me dirijo, explotadores de pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Ahí están sus palabras. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender nuestro trigo? Que pase el sábado para que abramos nuestras bodegas, pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues Yahvé jura por su tierra santa que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. Por eso, la tierra ha temblado y están de duelo sus habitantes. El suelo sube y baja como aumentan y bajan las aguas del Nilo. En ese día, dice Yahvé, yo mandaré ponerse el sol en pleno mediodía y las tinieblas se extenderán sobre la tierra el día claro. Cambiaré las fiestas en velorio y sus cantos en lamentos. Haré que todo el mundo se vista de saco y que todos se raspen la cabeza o se rapen la cabeza. Ese día habrá tanto pesar como en los funerales de un hijo único, y el porvenir no será menos amargo. Llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta el oriente, buscando la palabra de Yahvé, pero no la encontrarán. Aquel día desfallecerán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes valientes, los que juraban por el ídolo de Samaria, los que decían viva el Dios de Dam o viva el Dios querido de Berseba. Esos caerán para no levantarse más. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es palabra de Dios. Y yo, por eso es que me parece importante que esta serie la podamos recorrer en diferentes momentos. O sea, con toda la Biblia. Por supuesto, yo no estoy llevando todos los capítulos, porque la Biblia es una integralidad y nos permite conocer más a Dios. Aquí queda en evidencia lo que les comentaba. Primero, bueno, que Dios espera, pero hay un momento en que dice ya basta, o sea, ya no puedo esperar más. No puedo esperar más porque los pecados de ustedes, las convicciones de ustedes, me las están trasladando a otras generaciones. Y van de generaciones en generaciones ya transmitiendo errores. Y en ese punto llegará un momento en que ya desaparecerá la conciencia de mi propia existencia. Hay una película que trabaja, creo que es de Denzel Washington, donde
era algo así como el último libro y era justamente la Biblia. Todas las Biblias del mundo habían sido quemadas, desaparecidas. Era como una gran apostasía apocalíptica. Y este hombre corría el rumor de que él tenía la última edición de la Biblia. Resulta ser que, bueno, esa no la voy a contar para no ser un spoiler, pero el, es un poquito en esa lógica de la sed de Dios, que también Cristo le hablaba a la mujer samaritana. Si tú supieras quién te habla, tú me pedirías de agua a mí y yo te daría el agua que quita la sed para siempre. Uno de los grandes problemas, que ya también lo he hablado en episodios anteriores, es la acelerada y muy peligrosa mundanización de todo lo que tiene que ver con Dios, la iglesia, los pastorales, los colegios, eh, las misiones, la relativización de la verdad, cómo se ha bajado la vara de la exigencia, que además ofende a quienes la mantuvieron por años y por siglos muy alta. Yo pienso en la castidad y en la pureza de santas como Catalina de Siena, eh, en Verónica Julia, que recientemente en la otra serie hablé de ella, fue el episodio 99 de esa serie. Por supuesto, Nuestra Madre María Santísima, también en hombres de mucha virtud casta, el mismo San Martín de Porras, el mismo Don Bosco, eran hombres místicos, gente que no es que no tenía tentaciones ni eran extraterrestres, pero que supieron colocar la vara de la santidad muy alta, algo que agrada profundamente a Dios. Y tenemos que comparar qué le ofrecemos nosotros a Dios con el mismo pasaje de Caín y Abel. Abel le ofrece a Dios lo mejor. Nosotros estamos llamados a darle a Dios lo mejor. Pero Caín le ofrece no lo mejor ni en la mejor actitud. En ese sentido, es donde viene todo este panorama trágico, bueno, quizás tomando los elementos de la propia época, donde habla de muerte, de dolor casi que de velorio cuando es un hijo único, habla de lamentos y sobre todo de cómo transformarán las fiestas en funerales. Porque, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando llegue nuestra hora? Que las personas que quizás en algún grado mayor o menor dedicamos nuestra vida a rumbas, a fiestas, a pasiones, a promiscuidad, a corrupción, porque aquí también se habla de eso. En estos días salió por Instagram, creo que también fue un TikTok. Yo no tengo la aplicación de TikTok, pero generalmente Instagram atrae mucho de TikTok, trae mucho contenido. Un bombero, una bomba de gasolina en Venezuela, cómo alteraba la data para cobrar 40 litros cuando en realidad había llenado 30 y se quedaba con una diferencia de $5 aproximadamente, quizás por vehículo, que no es poca cosa. Entonces se ve la trampa en todos los niveles. Esto no es que ricos aquí perjudicando a pobres, esto es que nosotros mismos como sociedad nos vamos haciendo daño y todo eso lo va viendo Dios. Porque robarle a una persona gasolina o robarle comida o robarle gas o robarle un servicio público o internet, lo que sea, obviamente genera, afecta la economía, la vida de un ser humano. Entonces Dios, que no es indiferente a esto, pues lo advierte, lo ataja y nos recuerda, y aquí viene el enlace con la lectura del Evangelio de San Mateo, una lectura muy conocida, que tiene que ver con el juicio final. Y vuelvo a tomar la palabra final para emparentarla, para unirla con el tema de la paciencia de Dios. La paciencia tiene un límite. La mujer que vive casada con un hombre que no la respeta, que no le da su lugar, tendrá la paciencia de amarle y de esperarle por algún tiempo, pero si hay un maltrato físico, si además hay la ofensa de la infidelidad, o el hombre a la mujer igual, pues llegar a un punto que eres hasta aquí, o sea, ya me harté, ya no te quiero más. La iglesia no promueve el divorcio, pero ciertamente hay situaciones que no conllevan otra decisión que no sea separarse, separar los cuerpos, separar los espacios. Generalmente se pide, antes de llegar a esas decisiones, que se recurran a soluciones, pero eso ahorita es muy común. Entonces, Cristo nos recuerda que hay un juicio final y además ese juicio final, en toda la fotografía que vamos a leer, con lo que voy a terminar este episodio, eh, todo es comparativo con Cristo. O sea, cuando lo hiciste a esta persona, cuando lo dejaste de hacer, me lo hiciste a mí o me lo dejaste de hacer a mí. Entonces, ¿qué dice el Señor? Cuando el Hijo del Hombre venga de su gloria, más recientemente el domingo pasado recordamos la ascensión. Y esto habla de cómo va a ser el regreso que profetizaron los ángeles, que lo vieron ascender, dijeron, así como lo vieron irse, volverá. Dice,
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, de todos, no dice de algunos. Esto es interesantísimo, lo que marcaría el regreso de Jesús. Eso debe ser algo verdaderamente imponente, terrorífico para el no creyente o para el que no esté con las lámparas preparadas como aquellas novias que no fueron prudentes y no guardaron el aceite. Vendrá con todos sus ángeles, se sentará en el trono de gloria, que es suyo. Todas las naciones serán llevadas a su presencia y separará a unos de otros, al igual que el pastor separa las ovejas de los chivos. Colocará a las ovejas a la derecha y los chivos a la izquierda. Me imagino que este trabajo lo harán los ángeles. Entonces el rey dirá a los que estaban a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en sus casas, anduve sin ropa y me vistieron, enfermo y fueron a visitarme, estaba en la cárcel y me fueron a ver. Las personas justas, que además denotan humildad en este punto, le dirán al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento, forastero, o te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego le dirá a los que están a la izquierda: esta palabra que voy a decir, que está en el versículo 41 de este capítulo 25, yo le he enseñado a mi hijo que eso es una grosería. Es la peor palabra que un ser humano puede pronunciar. Pero en estos días él estaba leyendo, estábamos compartiendo un pasaje bíblico en lo que llamamos catequesis familiar, y él lee la palabra que voy a decir ahorita y él me dice: papá, pero aquí está la grosería, porque él la dice Dios, y yo le digo: porque Dios es la única, es el único ser autorizado a decirla, porque así como Dios bendice, tiene la capacidad de retirar una bendición, y eso es maldecir. Entonces tú no vas a maldecir porque nosotros no somos Dios, ni vamos a estar deseando semejante agravio o mal a otra persona, pero Dios sí tiene la potestad de hacerlo. Y en el juicio final lo hace. Y lo hace como una sentencia. Dice a los que estaban a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Yo quiero recordar, por favor, no perdamos el norte, que estas son palabras de Jesús. Estas no son palabras del Antiguo Testamento, ni de San Pablo, ni de San Pedro. Son palabras de Jesús. Entonces él dice: porque tuve hambre y no me dieron de comer, sed y no me dieron de beber, estuve forastero y no me recibieron en sus casas, sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estas personas también van a preguntar lo mismo que los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no te ayudamos? Y el rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. La palabra que más nos debe llamar la atención y que a mí me interpela muchísimo es el siempre. O sea, no hay una opción que diga algunas veces cuando lo dejaron de hacer, siempre que se presentó una oportunidad y no lo hicieron, me lo dejaron de hacer a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Para no hacer muy extenso ya en la conclusión final, pues ya estoy como sobre el tiempo de lo que procuro para estos episodios, es recordarnos esta mirada de Dios ante la justicia y la verdad. Esto no suprime su misericordia. De hecho, mismo el apóstol Santiago, que también fue alguno de los episodios que de esta serie, yo lo citaba, dirá: habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio. Es decir, que las personas que realmente tengan en sus vidas, y hay muchas personas que no son muy creyentes, pero que tienen una capacidad de servicio y de amor que nos supera con creces. Cuando Cristo decía: las prostitutas y los publicanos están por encima, entrarán primero que ellas que ustedes, decía esto a los judíos, muy ofensivo, no era porque siendo prostitutas y publicanos, que eran los cobradores de impuestos, así se iban a salvar en esa condición, sino porque estas personas habían demostrado una capacidad de aceptación y de conversión, de dejar esas vidas y de seguir a Jesús, y por eso eran primeros,
porque estaban teniendo mucho éxito el mensaje de Cristo, como lo tuvo Pablo con los paganos, más con los foráneos que con los propios judíos. Ese mismo principio aplicaría para los cristianos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de la experiencia judía. Creo que tendríamos que preguntarnos que si Cristo volviera a venir en la misma forma en que vino, cosa que no va a ocurrir, es un ejemplo, en la encarnación, con María en su vientre, etcétera, si no seríamos, la historia no sería esta vez que lo crucificamos los cristianos y no los judíos, porque efectivamente hoy hemos cuestionado tanto y amalgamado, acomodado tanto el mensaje de Jesús a nuestros propios intereses, que va a ser muy contrastante, va a confrontar mucho cuando Dios se pare delante de nosotros y nos diga, todas esas cosas que ustedes dijeron que yo decía y que yo aceptaba, ¿de dónde lo sacaron? Porque en mi palabra yo dejé muy claro cuál era mi conciencia y mi manera de pensar ante diferentes temas de la vida. Por eso, más que querer agradar al mundo, tenemos que buscar agradar a Dios. Y Dios ha sido coherente desde siempre en su mensaje, en su camino claro, bien definido, bien delimitado de cuáles son los pasos para salvar. Y hoy más que nunca es cumplir sus mandamientos, amar y aceptar a Jesucristo, respetar a la iglesia, procurar una vida sacramental lo más que se pueda, amar, servir y perdonar. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.